Y vamos a leer en una de las cartas que escribe el apóstol San Pablo a Timoteo, en la segunda carta que escribe San Pablo a Timoteo, capítulo 3, vamos a estar leyendo en esta hora, versículos 16 y 17. Yo quiero, más que todo, hermanos, estarles dejando ahí unas 5 verdades que todo creyente, que todo hijo de Dios debe conocer, debe creer y a la vez debe proclamar. 5 verdades que todo creyente debe conocer, debe creer y debe proclamar. Vamos a leer a segunda de Timoteo, como dijimos ya, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Y nos dice así la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Como dije ya, vamos a estar pensando sobre 5 verdades que cada creyente, que cada hijo de Dios debe conocer, debe creer y debe proclamar. Hay 5 verdades yo quiero primeramente arrancar diciendo sobre lo que es la doctrina. Como ya dijimos antes, vamos a estar dando una especie de doctrinas que son fundamentales para la vida de los creyentes, para la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Hemos escogido algunas que las consideramos como doctrinas indispensables, como por ejemplo la doctrina de las Sagradas Escrituras, la doctrina de Dios, la doctrina del Señor Jesucristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la salvación, la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación. Bueno, hay varias doctrinas que vamos a estar enseñando, hermanos, y queremos decirles antes de arrancar con este tema que nosotros necesitamos conocer las doctrinas bíblicas, ya que hay doctrinas de hombres, hay doctrinas de demonios, y también está la doctrina que Dios nos da a través de su santa palabra. Por eso es que necesitamos, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, conocer las doctrinas que están en las Sagradas Escrituras. Y lo que voy a hablar en esta noche es parte de ello. Prácticamente, como dije ya, es la introducción, pero en esta introducción yo quiero mencionar, como ya lo hemos dicho, estas verdades que todo creyente debe conocer. La primera verdad es que la Biblia es la palabra de Dios. Todo creyente debe saber que la Biblia es la palabra de Dios. En ella tenemos todo lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Y en el versículo o en los versículos que leímos, el apóstol San Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
San Pablo nos dice acá que toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, mis hermanos, mis hermanas, ahí donde se encuentran, lo primero que debemos de saber nosotros como cristianos es que la Biblia es la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros vemos en la Biblia participación de diferentes personajes, pero la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Quien quiera que participe en estos 66 libros, hermano, siempre se reconoce como palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo segundo que necesitamos saber, conocer, creer, practicar, predicar, es que Dios es trino en uno. Los creyentes debemos de saber que Dios es trino en uno, o sea, tres personas en un solo Dios verdadero. No estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de un solo Dios, pero ese Dios único está representado por medio de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos dice la Escritura en el libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. El Señor dice a sus discípulos: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Dice Él, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús entonces hace énfasis sobre la Trinidad de Dios. Jesús mismo es parte de la Trinidad. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Dios es uno, pero está representado, podemos decirlo así, por medio de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa verdad, todos nosotros, los creyentes, los que hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador personal, esa verdad debemos tenerla, debemos conocerla y debemos de ser posible proclamarla, darla a conocer, enseñarle al mundo que Dios es uno, pero que se ha manifestado por medio de las distintas y tres personas. Vamos a la tercera verdad que nosotros debemos de saber: es que Jesús es completamente Dios. Jesús es completamente Dios. No es como algunos lo han considerado. Algunos han creído que Jesús fue simplemente un maestro judío, que es simplemente como un maestro de los que existieron en aquella época, y que eso es todo, que fue simplemente una persona buena, que fue una persona que supo enseñar las verdades de la palabra del Señor. Pero nosotros sabemos que Jesús es completamente Dios, aunque Él tenía, cuando vino acá a vivir entre los hombres, tenía doble naturaleza humana, pero también tenía la naturaleza divina. Entonces nosotros podemos ver que a la luz de la Escritura nos damos cuenta que Jesús es completamente Dios. San Juan en el capítulo 1, versículo 1 dice:
que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí está hablando el escritor acerca de Jesús, de la persona de Jesús. Jesús, Él siempre ha existido. Él no da comienzo con el nacimiento allá en Belén. Jesús siempre ha existido por los siglos de los siglos. Él no tiene principio ni fin. Él ha existido por todas las edades, al igual que su Padre ha existido por todas las edades, al igual que el Espíritu Santo ha existido por todas las edades. Jesús entonces es completamente Dios, porque en Jesús habita toda la deidad, toda la divinidad de Dios, y por lo tanto afirmamos, y la Biblia lo aprueba, que Jesús es Dios. En cuarto lugar, aprendemos que somos salvos por la fe. O la cuarta verdad que todos nosotros debemos de tener en nuestras vidas y que debemos de conocer es que somos salvos por la fe. San Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, dice el apóstol, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros entonces vemos que somos salvos por la fe. La salvación no es un premio por las cosas buenas que nosotros hayamos hecho. La salvación es un regalo de parte de Dios para cada ser humano, para cada persona en cualquier parte de la tierra que quiera ser salvo y que quiera abrir su corazón para que Cristo entre a su vida. La salvación la obtenemos de forma gratuita como un regalo de parte de nuestro Dios. Pero debemos de saber que la obtenemos por medio de la fe. Necesitamos creer en el Señor Jesús. Necesitamos recibir al Señor Jesús como el amo y el dueño de nuestras vidas. Nadie es salvo simplemente por ir a un templo cristiano. Nadie es salvo únicamente por pertenecer a una familia de evangélicos. No, nadie se puede salvar por las buenas cosas o porque se crea una buena persona. Nosotros somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Debe de estar muy firme en la vida de cada uno de nosotros. No somos salvos por cosas que hayamos hecho, sino que simplemente por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La quinta verdad que quiero dejar es que hay vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. Y está registrado en la palabra del Señor. En diferentes partes de la Biblia se hace mención acerca de la vida después de la muerte. Hay gente que ha creído que todo está aquí en esta tierra y que lo único que hay que hacer es gozar, disfrutar, tener placer y gozar de la vida acá, porque ellos piensan que después de esta no hay otra. Pero yo quiero decirle en esta noche que después de esta vida hay otra vida mucho mejor, especialmente para aquellos que conocen a Jesús como su Señor y su Salvador personal.
hay vida después de la muerte. Aquí estamos de paso, somos peregrinos. Aquí estamos solamente de manera temporal. Y lo mejor y lo más importante está en el porvenir. Por eso es que vale la pena que mientras estemos acá en esta tierra, sepamos vivir, que hagamos las cosas que el Señor nos manda en su palabra, y que de esa forma nosotros podamos curar nuestra estadía, nuestra eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor Jesús habló acerca de la resurrección de los muertos en Cristo. Se lo dijo a Marta, la hermana de Lázaro, porque Lázaro había muerto y Marta piensa que todo está terminado. Jesús llega a la casa de Marta y le dice: no te preocupes, Lázaro va a resucitar. Ella dice: sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero, en el día de la resurrección. Y Jesús le dijo claramente, le dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto. Está diciéndole que Él es la resurrección. Marta y María estaban enseñados y sabían que existe la vida después de la muerte. Ellas creían que Lázaro iba a resucitar en el día postrero, en el día de la resurrección. Pero resulta que la resurrección está llegando ese día a la casa de María y Marta. Jesús es la resurrección, resucitó a Lázaro. Y Él es la garantía para cada uno de nosotros como creyentes y como hijos de Dios. Y por eso el Señor nos dice que no debemos de tener temor al que mata el cuerpo, sino que debemos de tener temor al que mata el alma. Sabemos que vivimos en una época amenazada. El mundo, las naciones están amenazados a causa de una enfermedad. Pero lo que sí nosotros debemos de saber, mis hermanos, es que hay vida después de la muerte. El Señor lo dijo claramente, y el apóstol San Pablo también lo reafirmó, de que hay resurrección para todos aquellos que mueren en Cristo. También hay resurrección para los que mueren sin Cristo, pero para ellos la resurrección es para vergüenza y confusión perpetua. Por lo tanto, mis hermanos, debemos de cada día afirmar en nuestro ser estas grandes verdades. La primera verdad es que la Biblia es la palabra de Dios. La segunda verdad es que Dios es 3 en 1. En tercer lugar, Jesús es completamente Dios. Y lo cuarto que aprendemos es que somos salvos por la fe. Por último, aprendemos que hay vida después de la muerte. Así de que mantengámonos, hermanos, confiados en el Señor, que si en algún momento nos toca partir de esta tierra, sabemos que ese no es el final. Sabemos que hay vida para cada uno de nosotros que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como el amo y como el dueño de nuestras vidas. Vamos a estar en esta hora